La fe cristiana enseña que Dios es el creador de todas las cosas. Por lo tanto, debemos comprender que todas las cosas le pertenecen a Dios. Nosotros vivimos en el mundo que Dios ha creado y nos beneficiamos de todas las cosas, de todos los recursos que Dios nos provee para la vida. Le damos la bienvenida a Prediquemos, un podcast sobre la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Con ustedes, el Dr. Pablo A. Jiménez. La fe cristiana también nos enseña que ustedes y yo debemos administrar de manera responsable todas las cosas que Dios nos da. Dios nos llama a administrar con sabiduría nuestras vidas, nuestras habilidades y aún nuestros recursos económicos. Desde el principio, las iglesias se han sostenido económicamente por medio de las aportaciones de sus miembros. Por ejemplo, la Biblia explica que el apóstol Pablo hizo todo lo posible por recaudar una ofrenda que estaba destinada a ayudar a la iglesia en Jerusalén. Vamos a explorar eso un poco. La iglesia de Jerusalén había sido perseguida por el gobierno romano y también había sufrido desmanes a manos de líderes políticos judíos. Por ejemplo, encontramos el caso de un hombre llamado Esteban, que de acuerdo a Hechos 6 fue arrestado y después fue asesinado por una turba. Eso lo vemos en Hechos 7. Una de las personas que orquestó todo eso fue precisamente un muchacho que se llamaba Saulo de Tarso, que después tiene un encuentro con Cristo y se convierte en el apóstol Pablo. No tanto porque haya cambiado de nombre, sino porque tenía un nombre hebreo y un nombre grecolatino. De todos modos, durante ese tiempo Jerusalén sufrió mucho. No solamente a causa de los problemas políticos, sino que sufrió de sequías que afectaron la agricultura. Esto causó hambre en el pueblo. Y por todas estas razones, la iglesia de Antioquía decidió recaudar una ofrenda para ayudar a los hermanos y hermanas que formaban parte de la iglesia en Jerusalén. La Biblia nos enseña que el apóstol Pablo recolectaba estas ofrendas cuando iba a las distintas iglesias, de manera que pudieran ser enviadas a Jerusalén. Las iglesias de Galacia y las iglesias en Macedonia, particularmente en Filipos, ofrendaron con generosidad. Eso aparece en Gálatas 2:10 y Filipenses 4 del 10 en adelante. Pablo también le pidió a los corintios que ofrendaran, y estos prometieron que iban a enviar una cierta cantidad de dinero a Jerusalén. Sin embargo, en el tiempo que transcurre entre la primera y la segunda carta de Pablo a la iglesia en Corinto, hay toda una serie de problemas y de divisiones en esa comunidad de fe. Y entonces los corintios se niegan a cumplir sus promesas. Pablo les escribe y les recuerda que iglesias de regiones más pobres que ellos, como Macedonia, la iglesia en Filipos, habían ofrendado con generosidad. A pesar de esa pobreza, habían sido generosos con la iglesia de Jerusalén. Y entonces le pide a los corintios que cumplan su promesa, que envíen lo que habían prometido dar. En el capítulo 9 de la segunda carta a los corintios, vemos esto con toda claridad. Pablo comienza en los primeros 5 versículos recordando que los corintios habían sido generosos en el pasado y que esa generosidad había inspirado a otros, como la gente de Filipos, a ofrendar con alegría. Entonces, en los versículos 6 al 11, Pablo exhorta a los corintios a ofrendar,
a dar el dinero que habían prometido. Y mientras hace eso, explica algunas de las dinámicas espirituales sobre las ofrendas. El apóstol afirma que las ofrendas son como semillas que las personas de fe plantan y cada cual recibe de acuerdo a lo que ha sembrado. Cada creyente entonces debe ofrendar con alegría. Y si usted ha prometido algo, debe darlo. Cada cual debe dar lo que ya había propuesto en su corazón. Esto nos lleva a explorar principios importantes de una disciplina espiritual que se llama la mayordomía cristiana. ¿Y qué es eso de la mayordomía? Es precisamente la administración de los recursos que Dios nos ha dado. Cosas que no nos pertenecen, que no son ni suyas ni mías, le pertenecen a Dios. Y nosotros administramos lo que Dios nos da, y de lo que Dios nos da, nosotros damos a otros con alegría. La mayordomía cristiana cubre 3 áreas muy importantes. Lo primero es el tiempo. El tiempo. El tiempo usted no lo compra. El tiempo es algo que Dios le regala a usted. Usted tiene un tiempo dado en la vida. Y ese tiempo que Dios le da a usted debe utilizarlo de manera provechosa. Es más, hay que utilizar el tiempo con sabiduría. Con sabiduría. Hay que atender todas nuestras responsabilidades, tanto en el hogar como en el trabajo, en la iglesia y en todos los ámbitos donde nosotros nos movamos. Tenemos que utilizar el tiempo de manera responsable, de manera sabia, porque el tiempo no se puede recuperar una vez usted lo pierde. En segundo lugar, cada uno de nosotros, cada persona, toda persona, tiene habilidades y talentos. Aún personas que usted puede pensar que no tienen educación o no tienen escuela o que tienen problemas de desarrollo y usted dirá, bueno, esa persona no puede hacer nada. Pues fíjese que sí. Aún personas que tienen discapacidades tienen talentos. Cada persona cristiana debe entonces utilizar esos talentos para servir a Dios y al prójimo. Un talento es precisamente eso, una habilidad, una capacidad especial que Dios nos da. Y para crecer en la fe, debemos utilizar responsablemente esos talentos que Dios nos ha dado. En tercer lugar, tenemos el tesoro. Todos nosotros tenemos algunos recursos económicos. Y cuando usted conoce a Dios, conoce al Señor, desarrolla una relación con Dios por medio de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, entonces surge en su corazón el deseo de sostener la obra de la iglesia por medio de aportaciones económicas. Y hay 3 maneras de sostener la obra del Señor. En primer lugar, es dando ofrendas. Y una ofrenda es una cantidad de dinero que usted da por propia iniciativa. Usted decide qué va a dar y usted decide cuándo va a hacerlo. Es algo que se hace en completa libertad. En segundo lugar, tenemos la práctica del diezmo. Y aunque hay personas que no creen en la práctica del diezmo, la encontramos en la Biblia, específicamente en Génesis 14 y Malaquías 3. Pues aquellas personas que afirman que el diezmo es una disciplina espiritual, entonces separan el 10% de sus ingresos regulares para ofrendarlos a Dios. Y por lo regular, las iglesias recogen los diezmos y eso se convierte en el centro del presupuesto de una iglesia local. En tercer lugar, usted puede dar otro tipo de donativos a la iglesia. Hay personas que en vez de ofrendar o diezmar, dan un donativo cada tantos meses, un donativo al año. Sin embargo, hay personas que no tienen nada que dar.
Y entonces, en vez de dar dinero, dan materiales, artículos y hasta propiedades que se las ceden a la iglesia. Pero todo eso tiene que hacerse de manera legítima. Y todo eso tiene que hacerse sin ningún tipo de presión para que una persona ceda algo a la iglesia. Sin embargo, hay personas que sí tienen recursos, los quieren compartir y los pueden dar. Esto nos lleva a pensar en la generosidad. La generosidad es importante. Es tan importante que en Génesis 12, del 1 al 3, encontramos una ley espiritual que se relaciona con la generosidad. El texto dice: pero el Señor le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esto es lo que yo llamo la ley de la bendición. Muy sencillo. Dios bendice a quienes bendicen. Así de sencillo. Dios recompensa con generosidad la generosidad de aquellas personas que comparten lo que tienen con los demás. Y nosotros encontramos elementos relacionados a esta ley en las palabras de Jesús. Escuche lo que Jesús dijo en Marcos 9:41. De cierto les digo que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre, por ser ustedes de Cristo, no perderá su recompensa. Qué hermoso eso. Que aún si usted le da un vaso de agua a una persona que está haciendo la obra de Dios, Dios le va a recompensar. Y también nosotros encontramos otro texto, pero interesantemente no está en los evangelios, sino que en el capítulo 20 del libro de los Hechos, el apóstol Pablo da una enseñanza a la iglesia y recuerda las siguientes palabras de Jesús: hay más bendición en dar que en recibir. Por lo tanto, esta ley de la bendición, que Dios bendice a quienes bendicen, es una realidad espiritual, es una ley espiritual que rige su vida y la mía también. En resumen, las ideas fundamentales que les he presentado en esta ocasión son las siguientes. Número 1. La mayordomía cristiana es el buen uso del tiempo, de las habilidades y de los recursos económicos que cada uno de nosotros posee. Segundo, el concepto mayordomía implica que Dios es el dueño de todas las cosas. Y ustedes y yo somos administradores o mayordomos de todos esos bienes que Dios nos permite tener. En tercer lugar, los creyentes debemos sostener económicamente nuestras iglesias locales. Y también los diversos ministerios relacionados. ¿Y cómo debemos hacerlo? Pues precisamente con nuestro tiempo, con nuestro talento, con nuestro tesoro. O sea, con ofrendas, diezmos y donativos. Y en cuarto lugar, lo más importante es que Dios bendice generosamente a quienes bendicen generosamente a los demás. Dios bendice a quienes bendicen. Y esa es la ley de la bendición. Gracias por escuchar nuestro podcast. Regálenos un like, me gusta, para dejarnos saber que ha escuchado este episodio. Habiendo escuchado la palabra expuesta y explicada en esta hora, vamos a orar. Y le pido que usted repita esta oración conmigo. Dios creador, tú eres el dueño de todas las cosas. Te damos gracias porque nos permites vivir en tu mundo, disfrutando de las bendiciones que tú nos das. Te pedimos que nos enseñes a ofrendar con generosidad y gozo para sostener el trabajo de la iglesia cristiana en el mundo. Oramos por los méritos de Jesús.
Amén. Gracias por escuchar Prediquemos. Puede encontrar otros escritos, audios y videos del Dr. Jiménez en su página personal www.drpablojimenez.com. Siga al Dr. Jiménez en Twitter, Instagram y YouTube. Sintonice Prediquemos y comparta nuestros enlaces con sus amistades. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.